Puede que lo diga siempre, pero el Pelis Vistas de hoy es muy especial, ya que incluyo 3 o 4 películas de estreno. Y es que sí, aprovechando el estreno de Alien Romulus, estuve con un amigo en los cines IMAX, también estuve en Kinépolis, hacía mucho que no iba por ahí, y aprovechamos para hacer unas cuantas cosas y aparte ver alguna película extra que comentaré al final, y también Deadpool y Lobezno, que la tengo pendiente desde hace unas cuantas semanas. Pero voy a empezar por otras películas que he ido viendo estos días, alguna que no había visto todavía, como el caso del Hombre sin pasado, una película coreana que me insistieron en que tenía que ver, con mucha insistencia, demasiada diría yo, y que por fin vi estos días atrás y intentando reconciliarme con ese género o con ese país que es Corea, que ha dejado pues bastantes películas y que tiene bastantes fans. Yo tengo que decir que me sigue costando, aunque luego hablaré de otra película que me convenció un poquito más, pero ese cine oriental o ese cine alguien coreano, donde parece que siempre tiene que haber algunas cosas, algunos dejes, algunas teclas que a mí no me acaban de convencer o me sacan de la película, y en este caso también lo hay, esos policías como alguno que parece que está medio retrasado. Yo no lo sé, hay cosas muy raras, ese humor raro, ese humor casi como para niños de 3 años que meten ahí con calzador y que te saca de la película por completo. Bueno, El Hombre sin pasado, una película que estaba bastante bien en cuanto a factura y demás, incluso que tiene cosas que recuerdan, por ejemplo, a otras películas que se han hecho después, como el caso de John Wick y demás, pero que bueno, que está bien. Es una película que mezcla un poquito venganza, crímenes, acción. No está mal, no está mal. Me convenció suficiente para ponerle una nota bastante digna, pero yo sigo sin entrar del todo, o al menos con esta no acabo de entrar con las películas coreanas, pero bueno, oye, todo puede ocurrir, la gente cambia y pueden pasar muchas cosas. A esta la pondría un 7,65, incluso yo la podría poner, venga, vamos a ser generosos, un 8. Paso ahora a Rollerball, la película clásica. Hace no demasiado critiqué la de John McTiernan porque voy a hacer muy pronto, seguramente en septiembre, el top de este director. Ya sabéis que es uno de mis favoritos, aunque no haya hecho demasiadas películas, pero es que tiene 3, 4, 5 joyitas que hay que destacar y vamos a ponerle por orden porque, bueno, supuestamente además pronto llega una película suya, o debería llegar, pero todavía no hay una fecha concreta. Y bueno, pues Rollerball la critiqué bastante mal porque la verdad es que es una película bastante mala, pero tenía que ver la original, la que tiene a James Caan de protagonista, y que cuando la ves te das cuenta de que, por ejemplo, sentó cátedra en algún detalle. Claro, es de 75, un año en el que el cine de acción y demás pues todavía no había dado ese salto cualitativo en cuanto a exageración, en cuanto a esos héroes que todos tenemos en mente, ese tipo de género que a partir de los 80 y algo empezó a coger empaque, pero que aquí digamos que abría un poco camino, porque por ejemplo me recordó por ejemplo a Perseguido, la película de Schwarzenegger, que está muy claro que bebe de esta película. Tengo que decir que hay cosas de Rollerball que dices, ¿por qué coño Rollerball, el remake, fue tan malo en tantos detalles? Por ejemplo, el juego. O sea, en Rollerball, la película de James Caan, la que critico hoy, es como una especie de velódromo donde hay una especie de agujero donde metes la bola y no sé qué, mezcla un poco patinaje, hockey, no sé qué, no sé cuánto, fútbol americano, podemos meter también, en un velódromo. Súper fácil de entender, en un vistazo, no hace falta que te explique unas reglas de la leche, no sé qué, no sé cuánto. Lo entiendes fácilmente. Y además, en cuanto a la forma en la que está rodada, en general está bastante bien. Es un cine de espectáculo, vamos a decir, que evidentemente ha envejecido un poquito mal, porque tiene ya sus años, pero que no está tan mal como se podría pensar. Es una película que tiene ya casi 50, medio siglo es mucho para un género como este. Y sin embargo, la segunda, o sea, el remake, la de John McTiernan, es que hasta el escenario, el terreno de juego, es decir, es un lío. Parece una montaña rusa en un parque temático, en donde no sabes muy bien dónde estás, no estás nunca ubicado. Hasta las normas son como muy libre albedrío, con lo cual no entiendes. Un juego en el que no entiendes las normas es muy difícil de comprender, lo que pasa a mí con el béisbol. Sigo sin entender dónde está la gracia de ese juego, pero bueno, eso es otra cosa. Y en esta, digamos que está muy bien conseguido todo lo que sigue el juego y lo que rodea al juego, pero luego hay una cosa ahí extraña de un mundo en el que supuestamente pasan cosas raras que no acabas de comprender, como una lectura un poco más filosófica, un poco más... ¿Cómo decirlo? Me recordó a Fahrenheit de... no me acuerdo el número, 4 o 5 no sé cuánto. O un futuro orwelliano en el que yo nunca acabé de comprender dónde está el problema de ese mundo. No te lo explican bien, es como que... tú imagínatelo. Y eso a mí se me hizo un poco complicado, porque además, cuando la película se aparta del juego, a mí se me hizo hasta aburrida. Claro, ese es el tema, que dices, no, claro, es que eran otros años tal y cual. Pero es que es curioso, porque podría haberse visto más las costuras a la parte del juego, a la parte de acción, vamos a decir, de cine espectáculo, podemos decir, y es todo lo contrario. Por lo tanto, esa parte a mí no me gustó prácticamente nada, pero la parte del juego está muy bien conseguida, incluso hasta el final está interesante. Y bueno, pues la verdad es que podemos decir que ha envejecido bastante mejor de lo que se podría pensar, pero para mi
gusto, más allá de ese toque que puede tener de película de culto, de que abrió un terreno de juego tremendo, nunca mejor dicho, para el cine de acción en ciertos aspectos, ahora no se me ha hecho tan interesante, tan divertida como se podría pensar, aunque yo entiendo que en su día pudiera ser una película muy potente y muy especial. Así que la pongo por lo que significa, por el calado que tiene, una nota bastante alta, y la dejaría en un 7,25, 7,5. Pasa ahora a una película que es reciente, de hace muy pocos meses, como es El Clan de Hierro, que nos dejaría a un Zac Efron con un toque más dramático de lo habitual, en la que, bueno, pues se labró un papel bastante interesante, que además está súper cachas. O sea, Zac Efron lleva un bagaje de estar fuerte, pero aquí parece casi un culturista. Una película además va a tener algunos secundarios interesantes, actores que ya hemos ubicado en otras bastantes películas, y que para colmo tiene el interés de que es una historia basada en hechos reales. Que es que, claro, tú con esto del cine, la literatura y todo, dices, uy, los escritores, las cosas que se inventan, los guionistas, se les va la olla. Y a la hora, la verdad, la realidad suele ser mucho más potente, mucho más increíble que la ficción. Y aquí muchas veces te dices, pero de verdad esto pasó. Una especie de familia maldita en torno a la lucha, donde casi cada uno de los miembros acaba mal, sobre todo los hermanos, 4 hermanos, bueno, 5, ¿no? Había un quinto que no aparece en la película, y que acaban mal, y que poco a poco pues va viendo como una especie de superstición de que algo le pasa a esa familia. Con escenas bastante potentes en cuanto sea lo que es la lucha, lo que es el deporte, ese mundo un poquito especial, y con buenos actores, buenas actuaciones, con momentos bastante bien conseguidos, hay escenas muy bien hechas. Pero yo, cuando vi esta película, tuve la sensación de que le faltó un hervor en algún detalle, por ejemplo, en cuanto a madurez del director, o por ejemplo, a mí me da la sensación de que es un director que ha homenajeado o que se ha fijado demasiado en otros títulos, como por ejemplo El Luchador, una película que a mí me encanta, esta que tiene a Mickey Rourke ahí de protagonista, que la he visto unas cuantas veces y la pongo por las nubes. Y parece claro que imita mucho o se fija bastante en esa película, pero no llega a ese nivel. A mí no me emocionó tanto como El Luchador, y el hecho de que se parezca tanto, de que recuerde tanto, creo que a ratos es un poco más incómodo que otra cosa, porque quizás le falta originalidad. Aún así, es una película y una historia muy interesante, muy potente en muchos aspectos. La verdad es que los actores en general están bien. Zac Efron está bastante bien para lo que nos tiene acostumbrados, por tanto, puede que haya sido un salto de calidad en su carrera. Ya veremos lo que ocurre en el futuro. Y la verdad es que es una película bastante recomendable, y especialmente cuanto menos sepas de ella, mejor. Así que la pondría también un 7,25, 7,5, incluso 7,75, acercamos al 8. De hecho, es una película que no me extrañaría que volviese a ver más pronto que tarde, y le subo la nota. Pasa ahora una película que me ha dicho mucha gente, tienes que verla después de la crítica de Twisters, En el ojo de la tormenta, una película que redundaría un poquito el mundo de los cazatormentas, también el tema de los super tornados estos que arrasan Estados Unidos, la parte central de Estados Unidos, y que son una auténtica barbaridad, y que, bueno, pues en fin, aquí está además con la idea esta, que a mí se me hace muy cansina, tengo que decirlo, el funtage, o como coño se diga, lo de cámara en mano, ya está. Que esto es un subgénero que ha dado lugar a muchas películas, pero que yo siempre he dicho que es mucho más interesante como recurso que como película continuamente con eso. Es decir, esa manía de, ay, no, venga, si el protagonista no puede grabar, que veamos una imagen desde una cámara de tráfico, por así decirlo. ¿Qué necesidad hay de complicarse la vida en que siempre tenga que ser una cámara, digamos, real, como si fuera una especie de documental o falso documental? Que está bien, como recurso está bien, en una escena, vale, pero todo el rato, a mí se me hace muy cansino ese tipo de género, que en casos muy concretos, como puede ser el de REC, como puede ser el de La Bruja de Blair, pueden estar más justificados, porque la historia la vemos del prisma del que graba, porque además es un cámara de televisión, como el caso de REC, o un grupo de chicos, de chavales que están grabando un documental, y se puede comprender mejor. Pero cuando es forzado, a mí me cuesta bastante. Y con esta me ha pasado un poco lo mismo. Es como que esa parte a mí se me hace más cansina y más decir, venga, sí, que no pasa nada, que no vamos a censurar porque ahora sea un rodaje normal y corriente. Más allá de esto, es una película con un aire a televisión, pero bien llevado, porque es muy espectacular en muchos momentos, es muy exagerado, hay escenas que son muy exageradas, como cuando el tornado o el super tornado arrasa un aeropuerto. Dices, madre mía, mira, lo de la vaca de Twister ya queda en nada. Y tengo que decir que ahora que la he visto, te das cuenta de que Twisters, la secuela que tenemos ahora en cines y que se estrenó hace un par de meses, parece que tiene más cosas con esta, o más enganche, o más homenaje, o más ideas copiadas de esta que de Twister, de la original. Por tanto, es un poco extraño, porque dices, ¿por qué?
está bien que hayan cogido ideas de esta, pero habrá que homenajear, habrá que seguir la estela de Twisted del 96. Una cosa un poco extraña, aunque tengo que decir que me ha gustado, me ha convencido más esta, siendo más pobre, entre comillas, en cuanto a presupuesto, más limitada en algún detalle, que la de cines de ahora, que tengo que decir que ha empezado con muy buen pie en taquilla y parece que se ha ido aflojando un poco. Yo creo que ha ido bien en Estados Unidos, curiosamente, pero fuera no tanto, y creo que el boca a boca no ha sido tan bueno, y también no sé quién fue el Lumbreras en los estudios estos para ponerla una semana antes que Deadpool vs. Love Death. Ellos sabrán, porque el negocio me parece a mí que se ha interrumpido bastante con ello y va a estar ahí para salvar los muebles, porque ha sido un presupuesto bastante alto, cosa que no parecía al principio. Así que yo esta la pondría por detrás de Twisted, pero por delante de Twisters, y la dejaría en una nota bastante buena, un 7,5 tranquilamente, porque además es muy entretenida y tiene cosas bastante bien hechas. Pasará a otra coreana que he dicho que no sé si decir reconciliar, porque nunca está conciliado, vamos a decirlo así, pero que me ha gustado un poquito más en cuanto al cine coreano, que sería el Encontré al Diablo, una película que, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Ay, es un poco Seven, ay, es un poco Fincher, ay, esta recuerda a la otra. Es una película de unos cuantos años, donde además tendríamos al protagonista, un actor bastante conocido, porque lo hemos visto en películas como Red 2 o siendo el villano de las 2 entregas de G.I. y que aquí haría una especie de agente secreto, algo así, de servicio secreto, algo por el estilo, espía, no sé qué, no sé cuánto, que va a estar toda la película vengándose por la muerte de su mujer o su prometida, además de una manera muy, muy bestia. Película que tengo que decir que me ha gustado bastante porque es una película con muy pocas concesiones al espectador. El toque humor, el toque absurdo, el toque tonto de las películas orientales aquí no es tan evidente, sigue habiendo algo, pero muy sutil. Y aunque hay una idea un poco, bueno, que a mí me sigue costando, aunque a lo mejor si la vuelvo a ver me convence un poco más, que es esa venganza en la que buscas a un asesino que se ha cargado a tu mujer y quieres hacer una venganza tan retorcida que cuando lo tienes capturado le torturas un poco, le sueltas y luego vuelves a ir a por él. Que lo hace 3 o 4 veces en la película, por tanto le das pie a que pueda escaparse o a que vete tú a saber qué. A mí esa idea no me acabo de convencer, porque dices, si quieres vengarte de él, cuando lo has conseguido, pues ya, haz lo que quieras hacerle, y lento o rápido o lo que sea, pero dejarle escapar con el riesgo de que vamos a ver lo que hace después, o que se pueda cargar a alguien, aunque pueda estar medio controlado por una cosa que ocurre. A mí eso me costó bastante, y aún así es una película que tiene muchas virtudes. Para empezar, es una película muy cruda, es un título muy crudo, es bastante complicada a ratos de seguir por lo cruda que es, porque además tiene uno de los asesinos en serie o serial killers, como habría que decir ahora, ya no se puede decir nada en español, hay que decirlo todo en inglés u otros idiomas. Uno de los serial killers más chungos que yo recuerdo en el cine. Tiene mucho recuerdo por ejemplo, a Seven. Me recuerdo en un momento dado, una escena muy concreta, de lo que hace John Doe cuando llega a la comisaría y se entrega a la policía y demás, ¿no? Aunque aquí lo hace en la calle, y bastante interesante. Es un serial killer muy chungo porque siempre sorprende al espectador porque es muy, muy, muy chungo, da mucho miedo. Incluso, por ejemplo, el protagonista, que es muy dado en las peleas y demás, le cuesta mucho pararle los pies. O, por ejemplo, hay alguna escena donde da muy, muy mal rollo. Y me da a mí la sensación de que hay más personajes de este tipo sueltos por ahí de lo que nos gustaría pensar. O en alguna escena, como por ejemplo en un coche, donde se carga a 2 tipos que parece que se lo van a cargar a él. Y es como la escena esta mítica de Watchmen de yo no estoy encerrado con vosotros, sino vosotros conmigo. Algo por el estilo que me gustó bastante. Es bastante fuertecilla, un poco desagradable en algún detalle, casi incluso que hasta explora una especie de, entre comillas, red aparte de asesinos en serie que se conocen entre ellos, que está chula. Es bastante violenta y cruda cuando tiene que serlo, y siempre mantiene el interés. Además, la parte final, o sea, la media hora final, tiene mucha tensión y está muy bien conseguida. La verdad es que me gustó bastante más de lo que esperaba, porque yo ya estoy un poco renegado con este cine coreano y oriental y no sé qué. Y esta sí que la pondría y la recomendaría, y creo que podría ser un buen plato, entre comillas, para entrar en este cine, intentar comprender un poco mejor, porque aquí ya digo que no hay tanto personaje ridículo o absurdo o retrasado como parece a veces, o no hay tanto humor tonto de esto para niños de 3 años. Y además me ha pasado con esta película eso que me suele pasar a veces y que es buena señal, que es que al día siguiente la sigues dando vueltas, reflexionando, recordando esto, lo otro, no sé qué. Eso suele ser muy buena señal. Cuando una película te deja huella, al día siguiente la sigues recordando y pensando en esto o en lo otro, no sé qué, es señal de que te ha gustado y que le tienes que poner una nota alta. Así que la pondría en 8,25, 8,5 tranquilamente, con esa sensación de que merece la pena volver a verla y quizá cuando la vea incluso me guste más. Así que la recomiendo. Pasa ahora a uno de los estrenos que hemos podido ver este
este último puente, en el que ya digo, fuimos a ver Alien Romulus y además aprovechamos para ver otras dos, La Trampa, la de Shyamalan, que luego la criticaré, y esta, El Conde de Montecristo, una película de 3 horas, francesa, sobre la mítica obra de Alejandro Dumas, que dices... Me has pillado un buen día, porque yo no hubiera ido a ver esta película al cine, pero bueno, digamos que, venga, vamos a verla, y bueno, pues... Película además viene con bastante bagaje detrás, porque es un producto francés, es un producto que tiene muy alto presupuesto detrás, es bastante lujosa en muchos detalles en cuanto a medios. Y yo tengo que decir que he tenido una sensación con esta película de que quizá les ha faltado arriesgar un poco. Es eso que tenemos, o que tiene mucha gente, yo no lo tengo, porque yo siempre digo que una buena adaptación no es una adaptación literal, es una buena película basada en una novela, o en una obra de teatro, o en un musical, o lo que sea, de que no se han atrevido a jugar un poco con adaptar esa novela tan mítica a los tiempos de ahora. Un Conde de Montecristo del siglo XXI, no en el sentido de hacerlo en el siglo XXI, o sea, que esté rodado de ahora, sino que tenga un lenguaje más de ahora o cambien un poco algunas cosas para que adaptarla a los gustos de ahora y demás. Es una adaptación muy literal de la novela y por tanto arriesga poco en ese sentido. Es decir, no es nada nuevo de lo que ya hemos visto en otras adaptaciones anteriores, por ejemplo aquella con Gerard Depardieu, todo esto. Por tanto, es una buena adaptación, es una buena historia, por supuesto, es una historia muy mítica en muchos sentidos, pero quizá le falte un poco de, venga, podrías haber arriesgado un poco aquí, o este final, a lo mejor el final no, pero algún detalle de la película, de la trama, algún personaje haberlo cambiado, o haberla hecho un poco más moderna, porque hay ratos donde la película parece que va a ser una especie de nuevo Batman Begins. Es muy curioso, es como un Batman Begins clásico de aquellos tiempos. Pero a ratos también se le va un poco esa sensación de, ay, no nos vamos a pasar porque si hacemos un cambio por aquí o un cambio por allá, los críticos se nos van a echar encima. ¿Dónde vas cambiando un clásico? Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Para mí una buena adaptación es una buena película, no que sea fiel absolutamente 100% al original. Y el mejor ejemplo de ello es El Resplandor de Kubrick, que no se aparta mucho de la novela de Stephen King y aún así es cojonuda. Esta me faltó eso para mi gusto, arriesgar un poco, cambiar algún detalle más allá de la historia en general. Además el tema de las casi 3 horas de duración, incluso es una película que el primer tercio o el primer acto está muy bien, el segundo también me convenció bastante, pero el tercero, que es la resolución, el culmen de la venganza de la historia, el desenlace, todo esto se me hizo un poco soso, que dirás, coño, es que así es la novela. Ya, pues por eso digo, que quizá en estos tiempos habría cambiado algunas cosas. Me habrían puesto verde, me habrían humillado, en Cannes me habrían escupido por atreverme a cambiar un clásico de la literatura, pero bueno, por lo menos a lo mejor hubiera sido un poco más moderno. Además, llama mucha atención los diálogos que tienen muy rimbombantes, no sé cuánto, que ya eso ya no se hace. Pero bueno, es una buena adaptación, si os gusta el cine que se basa en clásicos y demás, es una película que va a gustar bastante porque es muy lujosa en muchos detalles, está muy bien hecha, los actores también, bien los escenarios, todo esto, por tanto hay que poner una buena nota, también la banda sonora es una buena película, buena adaptación, pero con esa sensación de que si hubieran arriesgado un poquito o se hubieran atrevido a ir un poquito más allá y a cambiar alguna cosa, hubiera estado mejor, pero aún así la pongo un 7,5, 7,75. Pasará a la otra película que vimos en este puente, La Trampa, la película de Shyamalan. Le tenía ganas porque no he visto el tráiler, apenas había leído la sinopsis muy por encima, aunque me comí un posible spoiler que luego no es un spoiler porque enseguida lo sabes, sobre esta nueva película de Shyamalan, un director que siempre me suele gustar, aunque es un director que, la verdad, si no te gusta es muy complicado que le cojas el gusto, porque al final es una fórmula que se repite en casi todas sus películas, su tipo de cine, como rueda, esas historias, los giros, aquí hay algún giro, pero tampoco demasiado brusco. Un asesino en serie, no es ningún spoiler, que va con su hija a un concierto y poco a poco va descubriendo que es una encerrona, que puede ser una trampa, de ahí el título, para intentar atraparle, con personajes bastante chulos, como una detective que está detrás, una criminóloga que está dirigiendo la operación, con la cantante, la estrella del concierto, que además es la hija de Shyamalan, y que va a tener un rol interesante en la película. A mí me gustó más lo que sería toda la parte del concierto, toda la parte del escenario. Luego ya se salen a la parte más o menos media de la película a otros escenarios. Ahí ya, en cuanto salen del concierto, para mi gusto empieza a perder un poco el rumbo. Es cierto que tiene momentos muy buenos, como en un baño y tal y cual, que está bastante bien. Pero a mí la verdad es que la película me convenció mucho más la parte del concierto, la parte de la trampa, la parte que todos hemos visto en el tráiler y demás, o en los anuncios, porque se ha anunciado bastante en televisión, yo no he visto el tráiler, insisto, y esa parte está muy chula porque tiene mucha tensión, está muy bien llevada, esa imaginación de a ver por dónde sale por ahí, aquí, o cómo escapa, o qué trucos tiene el protagonista, Josh Hartnett, muy interesante, para intentar escapar de la trampa. Y luego ya como que a mí me da la sensación de que esta historia es una idea muy brillante que se le ocurrió a Shyamalan, que es un guionista, director, que tiene ideas muy brillantes,
y que no acabo de saber cómo rematar. Es como que, ay, ¿esto cómo lo acabo? Tengo 3 o 4 cosas en mente y no me acaba de convencer ninguna del todo. Venga, voy a hacer este. Este parece que es un poquito más original, el final completo de la película, que tiene un par de giros que no están mal, pero me recordó en algún detalle a la sensación algo decepcionante que tiene la historia, por ejemplo, de esta de la casa, de... ¿cómo era? Llaman a la puerta, que sería su último producto. Es como que no acaba de estar bien rematada. Y otras de este director tienen ese deje, ¿no? Mucha gente critica el bosque, mucha gente critica el señales, el incidente. Son finales que te dejan como una sensación de plof de... ¿Ya está? ¿Y esto acaba así? ¿Tanto lío para esto? Shyamalan, 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 ¿eh? Que protegido en este sentido ya no, ¿eh? Ya no estás por esos derroteros. Y es esa sensación, ¿no? Esta me dejó con esa sensación un poquito agridulce de que el final quizá podría haber sido un poco más potente o... como que no arriesga demasiado, y eso se me hizo un poco complicado. Aún así, película muy Shyamalan, y yo creo que a los fans de este director le va a gustar lo suficiente para ir a verla al cine, y yo la pongo un 6,25 o 6,5. Creo que daba para bastante más y podría haber sido un producto bastante potente de este director. Y acabo, como no, con la película Deadpool 3 o Deadpool y Lobezno, que ya hace unos días se confirmó como la película calificación R más taquillera de la historia, adelantando a Joker, lo cual es un gran éxito porque es una calificación complicada, especialmente en Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos ya tanto. Eso de la calificación por edades como que no se respeta mucho. Ahí está el caso de Alien Romulus, que tenéis criticado hace muy poco y que ya sabéis que a mí me gustó bastante, me gustó mucho. Para mí me gustó la mejor película que he visto este año por ahora. Deadpool y Lobezno. Bueno, una película que está gustando muchísimo a todo el mundo, la mejor de las tres, divertidísima, fanservice total, no sé cómo se cuenta. A mí, la verdad, tengo que decir que se me ha hecho más cansina que otra cosa, porque es una película que, por supuesto, pues es muy Deadpool. Aproveché para verlas antes de esta en cines, las otras dos en casa, revisionarlas, y me ha gustado tanto la 1 como la 2 más que la tercera. Yo me quedé antes con la segunda que con la primera, aunque la primera también tiene cosas muy buenas, y esta tercera se me ha hecho algo cansina, porque tiene un detalle que a mí, la verdad, es una cosa que, esto del multiverso, yo ya lo he dicho más de una vez, se me está haciendo muy cuesta arriba. Es cierto que te abre mucho, bueno, te abre evidentemente infinidad de posibilidades, pero creo que también se le está yendo mucho a la olla. Aunque hay que decir que en películas como Deadpool 3, pues puede estar un poco más comprado, porque que se te vaya la olla en Deadpool 3, pues no está mal. Que se te vaya la olla en otras películas de esto del multiverso, cuidado, se hace más cansino. Aparece una cantidad exagerada de otros actores y personajes de otras películas de Marvel, incluso no solo de Marvel, hasta de series, hasta de actores que pudieron ser personajes que luego no lo fueron y aquí lo son, actores que han sido personajes muy importantes de Marvel pero que hacen otros roles, etcétera, etcétera. Muchos guiños, muchas bromas, mucho humor negro, mucha sangre, mucha violencia, por supuesto, hablando de Deadpool 3, pero la verdad es que a mí se me hizo más cansina que otra cosa, porque hay una cosa en esta película que a mí me descolocó mucho, y es que, uno, o la historia no sabes muy bien hacia dónde va, que es lo que pasa muchos ratos, dices... Esto que estoy viendo ahora, exactamente qué es lo que estaban haciendo, o hacia dónde va, cuál es el cometido, cuál es el rumbo. Y segundo, cuando acaba llegando a ese final, es como que no te interesa. Se pierde tanto en sí mismo y en bromear a sí mismo de la película y esto, y chiste y no sé qué, no sé cuánto, que hay un momento en el que tampoco sabes muy bien qué estás viendo o hacia dónde vas, y eso a mí me descoloca mucho. Eso sí, por supuesto, tenemos a Hugh Jackman haciendo de Lobezno, un Lobezno un poco especial, pero aún así sigue siendo Lobezno, que además con el traje amarillo mola bastante, que además cuando se pone a hacer de Lobezno mola bastante. Pero hay un momento en el que, por ejemplo, se pelean los dos en un coche, que es como decir... De hecho, hasta bromean con ello, en plan, bueno, pues venga, a ver, ahora 5 minutos de pelea que no van a ningún sitio, porque como los dos son indestructibles, pues no pasa nada. Y bromean hasta con ello. O sea, yo creo que hasta ellos son conscientes de que hay un momento en el que la película no da mucho más de sí, pero tampoco les importa demasiado. Y yo estoy viendo mucho entusiasmo con esta película que a mí no me acaba de convencer, la verdad. Es divertida, es entretenida, es Deadpool, todo lo que tú quieras. Pero a mí la verdad es que de las tres es la que más cuesta arriba se me ha hecho. De hecho, la villana a mí no me gustó. No me pareció interesante, graciosa. No me gustó como villana. Y eso ya resta mucho, mientras que los villanos que hay en las otras dos son bastante chulos. Así que a mí me ha decepcionado. Es cierto que la volveré a ver, por supuesto la compraré cuando pueda y esté en 4K o en Blu-ray, ya veremos. Porque las otras las tengo en Blu-ray, por lo tanto esta no voy a comprar 4K. ¿Para qué? Si la otra dos está en Blu-ray, ¿para qué la voy a comprar en 4K? Esta, que es la que más me gusta. Y a lo mejor me convence más. Ya veremos, ya os contaré. Así que la dejaría en un 6,5, 6,75 y con una sensación un poquito de prof, tengo que decirlo. Este Lobezno ha defraudado a todo su mundo.
En fin, veremos qué da de sí el próximo mes con el próximo Pelis Vistas. Hay unas cuantas que quiero ver, a ver si ya por fin cae el reino del planeta de los simios, a ver qué pasa con el especialista, si me gusta o no. Tengo un poquito de miedo con esta película, o alguna que pueda ir cayendo en las próximas semanas, ya os contaré. Y como siempre, para pasar a Robocop, no metáis en líos.